Me llamo Isabel, y pensaba que mi vida era normal, quizás incluso aburrida, hasta que llegó aquel verano. Todo empezó con una mirada inocente, una ligera sonrisa durante una cena familiar. En ese momento, no sabía que esa persona cambiaría mi vida por completo. Tomé una decisión que destruyó lo que parecía inquebrantable. Mi elección marcó el inicio de una cadena de acontecimientos de la que ya no podía salir indemne. Ahora, con la distancia del tiempo, miro hacia atrás, pero ese momento en el que crucé la línea lo recuerdo con demasiada frecuencia. Pensaba que todo sería diferente, pero ¿es esto una simple debilidad humana? ¿O era algo inevitable? La historia que voy a contar no es una excusa, es una mirada honesta a lo fácil que es perder el control. Cuando mamá dijo que se iba a casar de nuevo, me quedé sorprendida. No puedo decir que me opusiera, pero la noticia me tomó por sorpresa. Su nuevo esposo, Alejandro, era casi 15 años más joven que ella, y me resultaba extraño que alguien de su edad pudiera desear un matrimonio así. Deberías alegrarte por mí, dijo mientras tomaba una taza de café. Alejandro es un hombre increíble. Es diseñador, arquitecto, un verdadero profesional. La primera vez que lo vi, entendí que mamá no exageraba. Alejandro era carismático, atractivo, pero lo que más me sorprendió fue su increíble cortesía. Esperaba que fuera de esos hombres que solo buscan un beneficio en un matrimonio con una mujer mayor, pero claramente no era así. Tú debes ser Isabel, dijo con una sonrisa cuando llegué a cenar. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Respondí con una ligera sonrisa, sintiéndome un poco incómoda bajo su mirada. Espero que solo cosas buenas. La velada transcurrió tranquila, pero me di cuenta de que no podía dejar de mirarlo. Era una sensación extraña, como si intentara descifrar qué tipo de persona era. Y, siendo honesta, me intrigaba. Esa noche dejó de ser simplemente el nuevo esposo de mi madre. Había algo en él que me hacía reflexionar. Y eso solo era el comienzo. Después de aquella cena, cada vez encontraba más excusas para visitar a mi mamá. Formalmente iba por cosas puntuales, recoger libros, hablar sobre la universidad o simplemente cenar en familia. Pero, en el fondo, sabía que había una razón más clara que me llevaba a esa casa. Alejandro. ¿Otra vez aquí, Isabel? Dijo un día con una sonrisa, al verme entrar en la sala de estar. Parece que pasas más tiempo aquí que en tu propia casa. Bueno, no me quejaría de vivir en un lugar tan hermoso, respondí, dejando que mi mirada recorriera el impecable diseño del interior. Tienes un talento increíble. Pasábamos tiempo hablando, a veces con una taza de té, otras durante el almuerzo, especialmente cuando mamá salía por sus asuntos. Le hacía preguntas sobre sus proyectos, sobre cómo llegó a ser arquitecto, e incluso le pedía consejos para mis propias ideas universitarias. Las conversaciones eran inocentes, pero sentía cómo crecía entre nosotros algo indefinido, algo que no se podía expresar con palabras, pero que tampoco podía ignorarse. Un día le propuse ir juntos a una exposición de arquitectura. Parecía algo natural, dado mi interés en el tema. Alejandro aceptó sin dudar, probablemente pensando que no había nada fuera de lo común en ello. La exposición fue magnífica. Fotografías de edificios antiguos, proyectos modernos, maquetas de obras famosas. Comentábamos las piezas, intercambiábamos opiniones, pero yo sentía cómo entre nosotros se formaba una extraña tensión. En un momento no pude evitarlo. ¿Sabes? Eres una persona increíble, le dije, mientras observábamos juntos la maqueta de un edificio. Creo que mi mamá hizo una elección acertada. Él me miró, y su mirada se detuvo en la mía un poco más de lo necesario. En sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y tal vez incomodidad. Gracias, Isabel, respondió con una sonrisa. Pero, siendo honesto, solo trato de ser yo mismo. Eso es precisamente lo que te hace tan especial, añadí, dando un pequeño paso hacia él. Un momento de silencio se extendió entre nosotros. Vi cómo daba un paso discreto hacia atrás, intentando mantener la distancia. Pero algo en su mirada delataba que también sentía esa tensión, aunque tratara de ignorarla. Desde entonces,
La exposición parecía haberse instalado en mi mente. Repetía cada detalle, cada minuto, recordando nuestra conversación una y otra vez. ¿Por qué me hacía sentir tan bien su atención? ¿Por qué me descubría buscando su mirada, tratando de quedarme cerca de él? No debería estar sucediendo. Y, sin embargo, estaba sucediendo. Mamá se fue de viaje por trabajo, dejándonos solos en la casa. Me quedé con un supuesto proyecto importante que, según ella, solo Alejandro podría ayudarme a terminar. Él no puso objeciones. Al contrario, fue tan amable como siempre. Bien, enséñame lo que tienes, dijo cuando entré a su estudio con una carpeta bajo el brazo. Nos sentamos en la mesa y empecé a mostrarle los planos. Al principio, hablamos exclusivamente sobre el proyecto. Él explicaba detalles, trazaba líneas y respondía pacientemente a mis preguntas. Pero con cada hora que pasaba, nuestra conversación se alejaba más del tema inicial. Le hablé de mis sueños, mis miedos, incluso cosas que normalmente no comparto con nadie. Alejandro me escuchaba con atención. Sus ojos se fijaban en los míos, como si intentara comprenderme por completo. «Eres tan fuerte, Isabel», dijo en voz baja. «A tu edad, yo no era capaz ni de la mitad de lo que tú haces». «Pero tú también has logrado mucho», respondí con una leve sonrisa, mirándolo fijamente. «Cada uno tiene su propio camino», contestó. «Yo solo intento seguir el mío». En ese momento, di un paso que no debía. Extendí mi mano y rocé sus dedos. Él se quedó inmóvil. Su mirada se tornó seria, pero no apartó su mano. «Isabel», dijo casi en un susurro. «Esto no puede ser». «¿Pero por qué?», lo interrumpí. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Dime que no es cierto». El momento entre nosotros se convirtió en una eternidad. Pude ver cómo luchaba consigo mismo, cómo esa tensión se reflejaba en sus ojos. Y, aún así, no me detuvo cuando me acerqué más. Solo dijo una palabra: «Es un error». Pero en su voz no había firmeza. Después de aquella noche, todo cambió. Ya no podíamos fingir que no había pasado nada. Cada encuentro, cada mirada, era como un chispazo eléctrico que hacía hervir la sangre. Alejandro intentaba mantener la distancia, pero cuanto más luchaba, más fuerte era la atracción entre nosotros. Al día siguiente, evitó cruzarse conmigo. Ambos sabíamos que era lo correcto, pero ese silencio solo avivaba el deseo. Le envié un mensaje breve. ¿Podemos hablar? Tardó en responder, pero después de un par de horas, llegó su respuesta. En el paseo junto al río, dentro de una hora. La tarde era cálida, y el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. Llegué al lugar donde el río bordeaba suavemente la ciudad, creando un rincón tranquilo para caminar. Alejandro ya estaba allí, apoyado en la barandilla. Me acerqué intentando aparentar calma, aunque mi corazón latía desbocado. «Isabel», comenzó él sin mirarme. «Esto está mal. No podemos seguir con esto». «¿Por qué decides eso por los dos?», lo interrumpí, poniéndome de puntillas para encontrar su mirada. «Sabes lo que siento, y tú sientes lo mismo». «Eso no importa». Su voz tembló, pero seguía plantado allí, como una roca. Di un paso más, tan cerca que casi rozaba su hombro. Los tonos rosados del atardecer caían sobre su rostro, haciéndolo aún más hermoso. «Sí importa, Alejandro», susurré. «Porque si no importara, no estarías aquí». No respondió. En cambio, su mano se acercó con cuidado a la mía y la apretó, como si temiera soltarla. El silencio era ensordecedor, pero contenía todo: nuestro tácito acuerdo, nuestra lucha interna, y unos sentimientos que ya no podíamos controlar. Comenzamos a vernos en secreto. Alejandro encontró un pequeño restaurante apartado en las afueras, rodeado de árboles, donde nadie nos conocía. Pasábamos horas allí, disfrutando de nuestra compañía, nuestras conversaciones y nuestras sonrisas, como si el resto del mundo no existiera. Un día me llevó a un lugar que él mismo había diseñado, un parque escondido en una colina, desde donde se podía ver toda la ciudad. Por la noche, el parque se iluminaba con una luz suave de los faroles,
y pasamos mucho tiempo sentados en un banco bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije, recostada en su hombro. Nunca me había sentido tan viva. No es extraño, Isabel, respondió. Es aterrador, porque todo esto puede destruir nuestras vidas. Pero en ese momento no nos importaba. La intuición de mi madre siempre había sido su punto fuerte, y esta vez no falló. Comenzó a notar que Alejandro ya no era el mismo. Antes tan atento y participativo, ahora se mostraba constantemente distraído, mirando su teléfono o perdido en sus pensamientos. Su hábito de iniciar conversaciones sobre los planes familiares desapareció. En su lugar, solía decir que estaba cansado o ocupado. ¿Está todo bien? Le preguntó mamá una noche durante la cena, cuando nuevamente permaneció en silencio. Te noto distante últimamente. Solo es mucho trabajo, Marina, respondió él brevemente, sin siquiera levantar la mirada. Sus sospechas comenzaron a crecer. Se las compartió a su amiga Laura durante una de sus reuniones habituales para tomar café. ¿No crees que tal vez tenga a alguien más? Preguntó mamá con cautela, revolviendo su latte con la cuchara. Marina, no exageres, respondió Laura, restándole importancia. Seguro que es solo estrés. Los hombres son así. Trabajo, preocupaciones, no saben manejarlo de otra manera. Mi madre intentó tranquilizarse, pero su inquietud seguía ahí. Mientras tanto, mi relación con Alejandro también comenzaba a cambiar. Mis sentimientos por él se volvían más profundos, pero en lugar de disfrutar nuestros momentos juntos, empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Su tono suave al hablar con mamá, sus gestos corteses, que ahora me parecían una amenaza. Un día no pude contenerme más. Nos encontramos en el mismo restaurante fuera de la ciudad, nuestro refugio habitual para hablar con libertad. Pero esta vez no me sentía tranquila. ¿Todavía la amas? Solté de repente, dejando el tenedor sobre el plato. Sus ojos se alzaron hacia los míos, llenos de confusión. ¿De qué estás hablando, Isabel? No es tan sencillo. ¿No es sencillo? Susurré, temiendo que alguien pudiera escuchar. Si estás conmigo, entonces deberías estar conmigo completamente. ¿O esto es solo un juego para ti? Él suspiró, bajando la cabeza. Sabes lo que siento por ti, dijo en voz baja. Pero esto es complicado. No puedo simplemente apagar mi vida y empezar otra. Esas palabras dolieron más de lo que podría haber imaginado. Yo quería escuchar que me amaba solo a mí, que yo era lo único que importaba. Pero en lugar de eso, sentí que todo se me escapaba de las manos. Después de esa noche, empecé a notar aún más cosas. Cómo escondía su teléfono cuando estábamos juntos, sus miradas inquietas. La tensión entre nosotros crecía, amenazando con destruir todo lo que habíamos intentado construir en secreto. Nuestras reuniones se volvían cada vez más esporádicas, pero cada una de ellas estaba cargada de una tensión electrizante. Entre nosotros ardía una pasión contenida, rota por el peso del miedo y la incertidumbre. En mi interior, luchaba entre el deseo de escuchar palabras de amor y el temor de que todo lo que habíamos construido se derrumbara de un momento a otro. Una noche, cuando mamá regresó antes de lo habitual, me encontraba en la casa. Estaba sentada en la sala, con un vaso de agua en la mano, cuando Alejandro salió de su estudio. Nuestros ojos se cruzaron, y un destello de algo innegable pasó entre nosotros. Fue solo un segundo, un instante imposible de ocultar, por más que intentáramos mantener el control. Alejandro, lo llamó mamá de repente, pasando junto a nosotros con una bolsa de compras. ¿Puedes ayudarme con esto? Claro, Marina, respondió rápidamente, enderezándose. Pero su mirada se quedó fija en mí, por un instante más de lo necesario. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Sabía que esta vez habíamos ido demasiado lejos, que estábamos peligrosamente cerca del abismo. No pude mirarlo mientras seguía a mamá, pero por dentro me sentía al borde del colapso. Más tarde, esa misma noche, mientras mamá estaba en el baño, vi el teléfono de Alejandro sobre la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó, mostrando mi mensaje. No puedo esperar más. Necesitamos hablar.
Mamá regresó justo cuando él intentaba guardar el teléfono. Sus ojos cayeron sobre la pantalla, y vi cómo su expresión se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tranquila, pero cargada de tensión. Marina. No es lo que parece, empezó a decir él, pero su mirada ya saltaba de mí a él, exigiendo respuestas. Isabel, se dirigió a mí, con la voz cortante como una hoja. ¿Esto lo enviaste tú? ¿Qué significa esto? El mundo se detuvo. En ese instante, no fui capaz de articular palabra. Alejandro abrió la boca para intentar explicar, pero mamá lo interrumpió. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Su tono era una mezcla de dolor y furia. Marina, no es lo que piensas, trató de justificar él. Ah, ¿no? ¿Entonces quieres decir que lo estoy imaginando todo? Su risa era amarga, sin rastro alguno de alegría. Sus sospechas se confirmaron. Todo lo que temía perder se derrumbó ante mis ojos, y en ese momento comprendí. Ese fuego secreto que habíamos alimentado, entre nosotros, se había convertido en un incendio que lo destruía todo a su paso. Después de aquella noche, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Mamá se encerró en su habitación, cerrando la puerta de un portazo, y Alejandro se fue sin siquiera despedirse. Me quedé sola en la sala, mirando el vaso vacío que tenía entre las manos. Todo había terminado, lo sabía, pero las consecuencias eran mucho peores de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, mamá no me dirigió la palabra. Me evitaba como si fuera un fantasma rondando en su hogar, pero su mirada decía más que 1000 palabras. En sus ojos había dolor, decepción, desprecio. Decidí acercarme a ella. Su puerta estaba entreabierta, y la escuché hablando por teléfono en voz baja. Laura, no puedo creer que sea cierto, decía entre sollozos. Isabel y Alejandro, ¿cómo pude ser tan ciega? Me quedé paralizada. Por primera vez sentí todo el peso de lo que había hecho. Mi corazón no dolía por la pasión perdida, sino por darme cuenta de que había destrozado no solo su matrimonio, sino también su confianza en mí. Más tarde ese día, Alejandro me llamó. Ah, necesitamos hablar, dijo con una voz cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, el restaurante a las afueras de la ciudad. Pero esta vez, el ambiente no se sentía acogedor, sino sofocante. Ni la luz tenue ni la música suave podían ocultar la tensión que flotaba entre nosotros. Ya no puedo seguir así, Isabel, empezó, evitando mirarme a los ojos. Todo se salió de control. ¿Quieres terminar todo? Pregunté con dificultad, tratando de contener las lágrimas. Esto está mal, respondió en voz baja. He perdido todo, a tu madre, a mi familia, mi reputación. ¿Y yo? Lo miré directamente. ¿Solo te irás y me dejarás con esto? Respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor necesario. Esto no era lo que quería. Tienes que entender. Mereces una vida distinta, no esta mentira, no este dolor. Tras esas palabras, se marchó. Para siempre. Poco después, mamá pidió el divorcio. Me borró de su vida, y con Alejandro nunca volvió a hablar. Yo me quedé sola, y aunque quería culpar a todos menos a mí, sabía la verdad. Había sido mi elección, mis actos, los que destruyeron todo. La historia terminó tal como comenzó, de manera repentina, pero sus consecuencias las llevaré conmigo el resto de mi vida.